no moleste. Ahí está, perfecto. Bien, como les comentaba entonces, vamos a visualizar antes de arrancar una presentación teórica. Tengo entendido que están conociendo el sistema desde cero, ¿no? Que no tienen conocimiento previo o que no lo utilizaron. No sé si a alguno le gustaría comentar antes de arrancar. Pueden prender el micrófono o escribir en el chat, como lo prefieran. Bien, voy a iniciar por compartir mi pantalla, ¿sí? Para que lo puedan ver. Entiendo que ahí están visualizando la presentación, ¿no? Ok. Lo que voy a hacer a continuación es apagar mi cámara para que no interfiera con la conexión. No quiero que se me corte el audio. Así que por precaución la dejo apagada y ustedes pueden tenerla prendida o apagarla como les quede más cómodo. Entonces, arranco con la presentación teórica. Fondos a rendir, caja chica común y especial. Cualquier duda, consulta que surja mientras estoy presentando, pueden escribir en el chat. Creo que acá Teams no emite sonido cuando escriben en el chat, pero voy a intentar estar atenta a cualquier cosa. Pueden prender el micrófono e interrumpirme, no hay problema con eso. Bien, nosotros, como ustedes saben, vamos a estar visualizando lo que es fondos a rendir que se gestiona desde el sistema SIGAF. Se gestiona tanto en sistema SIGAF WebLogic como en SIGAF Web. Tenemos estas dos versiones del sistema SIGAF que, como vemos acá en la presentación, es desarrollado por la Unidad Informática de Administración Financiera con el objetivo de apoyar la gestión presupuestaria, financiera y contable de los ministerios del GCBA. Vamos a ver los dos, ¿sí? Cuando arranquemos y pasemos a ver todo en el sistema para que conozcan los dos entornos, que podemos consultar, que se visualizan cada uno y demás. Bien, el temario de lo que vamos a ver los vamos a ir repasando. Introducción a la caja chica, características principales, expediente electrónico, documentos oficiales electrónicos y proveedores es lo que vamos a ver en el encuentro del día de hoy. ¿Sí? Podríamos decir que el día de hoy es un encuentro un poco más cortito que el día de mañana, donde arrancamos desde el punto 6 del temario en adelante. Vemos la carga de los comprobantes, cómo se genera la rendición y por último los impactos dentro del presupuesto. Bien. Entonces, la gestión de los fondos se divide en dos modalidades. Tenemos la caja chica común por un lado y caja chica especial por otro. La caja chica común es un fondo que se destina a gastos menores, urgentes o impostergables del funcionamiento diario, podríamos decir. Se suele usar para lo que refiere a insumos de oficina, de limpieza, reparaciones menores y demás. Acá lo que vemos en la presentación es que este fondo se puede rendir cuando se consume el 50% o más del mismo. Y sus rendiciones son obligatorias para solicitar reposiciones. Para lo que es la caja chica común, vamos a tener 11 reposiciones. Podemos hacer una reposición por mes, siempre y cuando se haya consumido el 50% o más del fondo, para que se vaya justamente haciendo la reposición del mismo y que podamos seguir utilizándolos para estos gastos que menciono, gastos menores, urgentes, impostergables. Por otro lado, tenemos la caja chica especial, que esta es una caja que se solicita para gastos específicos o excepcionales que no son de rutina, como por ejemplo para un evento, algún proyecto, alguna compra puntual de emergencia. Esto está todo respaldado en una resolución donde se especifica la información referente a qué se puede utilizar dentro de caja chica especial, ¿no? ¿Qué contempla cada una de estas dos? Entonces,
Obviamente la caja chica especial tiene que ser debidamente fundamentada su solicitud, ¿sí? En qué caso, para qué se la va a utilizar. También es un fondo con cargo a rendir para, como digo, el pago de obligaciones especiales y se pueden hacer rendiciones de una sola entrega o con entregas parciales, por ejemplo. Por poner un número bastante chico, se puede solicitar una caja chica especial para un evento que sea de 100.000 pesos y se hace la rendición de una sola entrega, es decir, de esos 100.000 pesos en total, o dos rendiciones de entregas parciales, quizás he recibido 50.000 en una parte y posteriormente lo restante, ¿no? Los 50.000 restantes para la entrega parcial. Entonces, esta parte quedó clara, vamos bien hasta acá. A ver. Hay limitaciones en el objeto del gasto de las cajas chicas especiales. Em, Tengo entendido que sí. Como les comento, hay una resolución donde se establece específicamente qué objetos de gasto se contemplan para utilizar tanto la caja chica especial como la caja chica común. Y en lo que refiere a los montos, por ejemplo, para lo que es la caja chica común, lo establece Contaduría de manera anual, que después el Ministerio de Hacienda y Finanzas es quien se encarga de publicarlo a través de una resolución, ¿no? Pero justamente para lo que es la caja chica especial, sucede de la misma manera. Si les parece después, lo que puedo facilitarles es algún link donde ustedes puedan consultar estos documentos para que lo tengan a mano y puedan conocer bien esta información, ¿no? ¿Qué objetos del gasto abarcan? Genial. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay ninguna otra consulta, avanzamos. De todas maneras, si no llego a leer el chat, recuerden que pueden prender el micrófono. Igualmente yo intento ir frenando y leyendo el chat. Acá estamos viendo el circuito dentro del sistema, que inicia por el expediente electrónico, luego se genera el formulario de solicitud de entrega de fondos, formulario C42, que es una orden de pago no presupuestaria, rendición, formulario C55. Acá lo estamos viendo a grandes rasgos. En las siguientes diapositivas vamos a ver más en detalle cada uno. Pero, como les mencionaba cuando estábamos viendo el temario, lo que refiere a la rendición y el formulario C55, la parte teórica, tanto como también lo que contempla la carga en el sistema, lo voy a dejar para mañana, ¿sí? Así que tanto la parte teórica como del sistema vamos a ver solamente la parte del día 1, para no marearnos y no mezclarnos con toda la info. Entonces, arrancando por el expediente electrónico. Cada fondo va a tener un expediente electrónico que se genera desde el módulo de fondos a rendir en SIGAF Web. Se va a generar un expediente por fondo y es obligatorio para asociar la documentación administrativa y operarlo al fondo. Desde este expediente nosotros vamos a poder generar, justamente como estoy mencionando, la vinculación de la documentación que acompaña a la gestión, tanto como los formularios que se generan en SIGAF Web, como otras documentaciones que se pueden generar en SADE, informes, resoluciones, demás, ya que desde el expediente electrónico, la autoridad revisora y el órgano rector, Contaduría y la digital, van a controlar y evaluar la rendición por medio de la documentación que se vincule dentro del expediente. Acá vamos a tener algunos requisitos, como por ejemplo, tener equivalencia entre usuarios, SIGAF y SADE. Los usuarios que van a poder visualizar y gestionar el expediente electrónico van a ser designados responsables o administradores del fondo, ¿sí? Si no se tiene ese rol designado, el mismo sistema, cuando nosotros queramos ingresar a consultar el expediente, nos va a mostrar un cartel diciéndonos que tenemos que tener los permisos correspondientes para poder visualizarlo, aunque sea para hacer una consulta, ¿sí? El usuario entonces que va a generar el expediente electrónico tiene que tener permisos de caratulación en SADE.
Y esto que mencionamos de equivalencia SIGAF y SADE es como una vinculación, ya que estos dos sistemas están integrados. Entonces, para que alguien pueda iniciar el expediente, firmar documentos, vincular solicitudes con documentación respaldatoria y demás trámites, tiene que tener el usuario SIGAF conectado con el usuario de SADE. Acá lo que nos referimos, y capaz se va a entender un poquito mejor dentro del sistema, es se hace de manera automática esta validación donde se intenta ver que estos dos usuarios coincidan en ambos lados, ¿no? Que el usuario de SIGAF coincida con el mismo nombre, el mismo usuario que se visualiza en SADE. Entonces, el expediente, como venimos diciendo, se genera uno por fondo. Los que lo van a poder visualizar va a ser el operador o responsable. Nos permite también realizar distintos pases, que ahora vamos a pasar a un diagrama que tengo para mostrarles para que se pueda comprender un poco mejor en qué etapas se realizan estos pases y hacia dónde. Se puede, como decimos, vincular documentación oficiales y también va a suceder o vamos a poder realizar una acción que es tomar el expediente del buzón de otro usuario, que para realizar esta acción es obligatorio que tengamos el rol de administrador de expediente para poder hacer justamente esto que mencionamos, ¿no? Tomar el expediente del buzón de otro usuario. Algo que, a ver, volviendo hacia atrás, esta parte se entendió. ¿Hay alguna consulta? Bien, vamos avanzando. La solicitud de entrega de fondos. Este formulario se genera en SIGAF WebLogic. ¿Sí? Es la aplicación de SIGAF para la cual tenemos que tener instalado Java en las computadoras que se vaya a utilizar. ¿Sí? Y este formulario se genera de manera obligatoria para que Contaduría realice las entregas de los fondos. Acá el objetivo o lo que genera este formulario es una reserva de crédito, ya que acá nosotros vamos a indicar cuáles van a ser las partidas presupuestarias de las cuales se va a utilizar para posteriormente avanzar con los impactos presupuestarios al momento de finalizar o, mejor dicho, de realizar la rendición para solicitar la reposición del fondo. Y el CEF, de manera abreviada, o solicitud de entrega de fondos, este formulario tenemos dos opciones para realizarlo. Tenemos el CEF de catalogados y el de no catalogados. El CEF de catalogados contempla todos a los ítems que se encuentran catalogados justamente en el catálogo del GCBA y afecta a las partidas cuyo objeto del gasto no tenga el subparcial completo, es decir, que sea igual a cero. Acá estamos viendo el objeto del gasto 2110, el cual está compuesto por inciso, principal, parcial y subparcial. Y acá estamos visualizando de manera más ilustrativa, ¿no? Que el subparcial justamente es igual a cero. Sin embargo, por otro lado, tenemos los no catalogados, donde acá hablamos de ítems que no están contemplados dentro del catálogo de GCBA y afecta a partidas cuyo objeto del gasto tenga su parcial completo, es decir, que sea distinto a cero, como lo estamos viendo acá en la imagen. Y lo que mencionaba anteriormente, este formulario, cuando se ingresa, se autoriza, se confirma, genera el primer impacto presupuestario en las partidas que nosotros vinculemos. Y ese impacto es el preventivo, es una reserva de dinero ante una intención de compra. Quiero ver si alguien está escribiendo. Bien. Después tenemos el formulario C42, que como les había mencionado es una orden de pago no presupuestaria que informa el código AXT, que es un código de índole administrativo, donde se indica en ese código si es una caja chica común, si es una caja chica especial y demás, que lo ingresa la Dirección General de Contaduría, una vez que se realizó este paso previo, ¿no? Que se generó la solicitud de entrega de fondos y se generó este primer impacto en el presupuesto. Entonces,
Contaduría ingresa, autoriza el C42, registrando así el otorgamiento de los fondos y las unidades ejecutoras, las reparticiones, solamente van a poder realizar consultas sobre este formulario. Vamos a ver cuando pasemos a SIGAF WebLogic cómo consultarlo y también que no podemos realizar ninguna otra acción. ¿Sí? Nosotros, o mejor dicho, las reparticiones, las unidades ejecutoras se van a encargar de hacer el expediente electrónico y la solicitud de entrega de fondos. Este formulario, solicitud de entrega de fondos, también se debe vincular al expediente electrónico. Bien, después vamos a pasar esa parte para que veamos cómo lo hacemos. Documentos oficiales electrónicos. Antes de avanzar, vamos bien hasta acá. Creo que no hay ninguna consulta. Bien. Documentos oficiales electrónicos. Este es un módulo que nos permite justamente vincular dentro del expediente estas documentaciones que mencionamos, ¿no? Tanto el CEF como otras documentaciones administrativas que provengan de SADE, ¿no? De GEDO. Entonces, este módulo nos va a permitir generar los formularios de origen de SIGAF y referenciar los documentos gestionados en GEDO. Acá cuando digo generar y referenciar, los distinguimos de esta manera porque son dos botones que nos llevan a distintas pantallas donde desde el botón generar solamente podemos vincular o asociar al expediente los formularios de origen SIGAF, ¿sí? Y en el botón de referenciar nos dirige a la pantalla donde vinculamos al expediente documentos gestionados en GEDO. Esta vendría a ser la documentación que ya se encuentra firmada, mientras que la documentación presupuestaria que proviene de SIGAF tiene que, previo a ser vinculada al expediente, ser firmada. ¿Sí? Para poder vincularlo. Entonces, acá podemos vincular esos tipos de documentos, ya sea que se referencien o se generen al expediente electrónico, y también se pueden desvincular los documentos siempre y cuando no se haya realizado algún pase. Y los pases hacen referencia a los traslados del expediente electrónico, son como el camino que tiene que seguir el expediente y que permiten que distintas áreas lo intervengan según la instancia en la que nos encontremos y según el rol que tengan. Y los pases son esenciales para garantizar que el circuito de fondo se cumpla en orden, con controles y registros claros. Acá vuelvo a repetir, cuando finalicemos acá con esta parte teórica, les voy a mostrar el diagrama para que veamos los primeros pases que se realizan y en qué instancias. Después tenemos este menú de proveedores donde nosotros tenemos que ingresar, o mejor dicho, no es de carga obligatoria, pero desde este menú se pueden registrar todos los proveedores a los cuales se le hayan realizado las compras, ¿no? De los ítems, independientemente de la caja que estemos hablando, para luego generar los comprobantes, ¿no? Y acá hay algo que tenemos que tener en claro. Nosotros podemos registrar un proveedor desde cero que no exista en el sistema y ese proveedor registrado va a ser visible para todas las reparticiones que operen en el módulo. Por ende, es muy probable que el proveedor que nosotros querramos utilizar ya se encuentre registrado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Búsqueda, alta de proveedores, edición y alta de sucursales asociadas. Y en lo que refiere a la modificación de situación impositiva, tenemos que solicitar lo realice contaduría, pero sí se puede hacer lo que es edición y alta de sucursales asociadas de los proveedores. Entonces, como les decía, son válidos para todas las reparticiones y el responsable tiene que presentar las facturas y tickets válidos correspondientes. Cuando pasemos al sistema vamos a ver este menú, ¿sí? Donde podemos ver cómo consultarlo, cómo cargarlo, qué información nos pide, ¿sí? Referente a quizás la situación impositiva del proveedor y demás. De acá en adelante es lo que corresponde a ver el día de mañana, así que la presentación teórica la vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Hasta la parte de proveedores. Ahora, tengo una imagen para repasar un poco lo que acabamos de ver recién.
Entonces, Contaduría, la Dirección General de Contaduría otorga el fondo a la repartición. La unidad ejecutora genera el expediente electrónico que va a ser la herramienta mediante la cual se puede hacer el seguimiento de la rendición, de los gastos y evaluaciones de las rendiciones. La unidad ejecutora tiene que realizar el CEF, la solicitud de entrega de fondos, que genera el primer impacto dentro del presupuesto. Dijimos que teníamos dos tipos, los catalogados y los no catalogados. Y posteriormente, una vez que el CEF se encuentra generado, Contaduría va a generar el C42, esta orden de pago no presupuestaria que nos va a dejar registrado la entrega de ese fondo, ¿sí? Y que a nosotros nos va a permitir posteriormente realizar la rendición. El ingreso del C42, estamos viendo quiénes intervienen en su ingreso, su autorización y su pago. Y luego ya lo que vamos a ver el día de mañana referente a la generación de los comprobantes que lo genera la unidad ejecutora. Cuando se genera la rendición, quiénes intervienen y al momento de hacer el C55, el impacto presupuestario, donde pasamos de este C42, esta orden de pago no presupuestaria, eh, a cambiar ese impacto presupuestario justamente, ¿no? Hacer ese cambio de imputación para que genere impacto en el presupuesto. Y acá, como podemos ver en la presentación, este último formulario del C55 es el que va a generar los demás impactos dentro del presupuesto, ¿sí? Consumido, definitivo, devengado y pagado. Vemos también acá en esta imagen quiénes intervienen, ¿sí? Al momento del ingreso, autorización y que la confirmación por último del C55 lo da DG tal o DGC, así como también la aprobación de la rendición lo da DG tal. Ahora bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? La unidad ejecutora sería la repartición que gestiona dentro de SIGAF. Vamos a hacer referencia mucho a la repartición, pero básicamente es el usuario responsable designado del fondo, ¿sí? El que va a impactar las rendiciones, el que va a impactar los comprobantes de los gastos que se hayan generado. A ver, bien. Voy a dejar este diagrama para mostrarlo cuando estemos dentro del sistema, capaz, para no llenarlos tanto de tanta teoría y que podamos ver un poquito el sistema. Y ahora volvemos para acá. Vamos bien entonces hasta acá. ¿Hay algo de la teoría que no quedó claro, que les gustaría volver a ver? ¿Algún término que no se entendió? Ok. Bueno, como les digo, acá estábamos viendo en la imagen que el paso previo para solicitar la entrega del fondo, justamente es generar el formulario con el mismo nombre, ¿no? Solicitud de entrega de fondos. Y este formulario lo generamos, como les decía, en SIGAF WebLogic, es la aplicación de SIGAF. Acá en esta pestaña estamos visualizando SIGAF Web, que es la versión justamente que ingresamos desde Google Chrome, ¿sí? El navegador web. Y después, por otro lado, tenemos acá la aplicación, que como les decía, para utilizarla tenemos que tener instalado Java perdón, en la computadora. Aclaro que el entorno que estamos utilizando de SIGAF es el entorno de capacitación, como podemos ver acá arriba. Por ende, los datos que se visualizan
vamos a notar que están ofuscados, no se visualizan nombres reales, se visualizan números y obviamente son datos ficticios para que nosotras desde el equipo podamos preparar las capacitaciones y mostrarles a ustedes los entornos, los impactos, las gestiones y demás. Entonces, ingresamos con usuario, contraseña y el perfil. Acá, para aquellos que no conocen o no hayan ingresado previamente al sistema, el perfil va a estar determinado por el usuario que yo tengo, ¿sí? Fíjense, este usuario tiene toda esta cantidad de perfiles porque es un usuario que utilizamos para realizar pruebas. Pero si tenemos otro usuario que por algún motivo solamente opera quizás con un solo perfil de una sola unidad ejecutora o jurisdicción, fíjense cómo los perfiles disminuyen y el sistema automáticamente lo reconoce cuando nosotros ingresamos el usuario, ¿sí? Puede ser que ese usuario solamente vea una jurisdicción, como puede ser que vea más de una y demás. Acá también hago como un paréntesis para un poco poner esto en contexto de que los roles, los perfiles que pueda tener nuestro usuario también va a determinar qué nosotros podemos hacer dentro del sistema. Si solo podemos consultar, si solo podemos realizar autorizaciones o ingresos de formularios, ¿sí? Entonces, vamos a ingresar con este usuario de prueba que tiene perfil de órgano rector. Y acá estamos dentro de SIGAF WebLogic. Busco el módulo fondos a rendir. Sí, acá del lado izquierdo tenemos todos los módulos y a medida que nos vamos posicionando sobre cada uno, del lado derecho vemos los ítems que contiene, ¿sí? Los submódulos, ítems y demás. Presiono entonces fondos a rendir, está ubicado acá abajo, y visualizamos sus subítems correspondientes. Ahora bien, acá tenemos el menú de solicitud de entrega de fondos y se despliega lo que les mencionaba anteriormente, que puede ser de dos tipos, catalogados o no catalogados. Si sigo desplegando con Enter o con doble clic, puedo realizar ingreso, autorización o consulta de cada uno, ¿sí? Voy a dejarme abierto por las dudas el chat en un costado. Ahí está. Bien, vamos a hacer una consulta, en este caso, de un CEF que tengo guardado para que lo podamos ver. Em, Ejecutamos la consulta. Acá ya tenía el número, así que es mucho más certero el resultado. Y acá lo estamos visualizando el CEF, la solicitud de entrega de fondos. El número, el campo número nos lo otorga el sistema de manera automática cuando lo guardamos por primera vez. Y el estado también lo otorga el sistema de manera automática, así como también el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué visualizamos acá? Jurisdicción, subjurisdicción, entidad, la unidad ejecutora, la delegación, la oficina de compras, cuál es la unidad solicitante, que en este caso es la 1112, objeto de la solicitud, anticipo de caja chica común, rubro 7020, alimentación y gastronomía, y después tenemos los recuadros referentes a documentación administrativa que acompaña a la gestión, ¿sí? Si hemos actuado con la delegación, qué tipo es, que es un expediente, el número y el ejercicio del documento, y así también en el segundo renglón, el actuado de SADE, ¿no? Que es un expediente del 2025 con este número. Responsables, y más abajo tenemos la información del beneficiario, banco, sucursal, cuenta y el total de la solicitud. Este CEF se está realizando por 300.000 pesos. Estos campos que les acabo de mencionar, iniciando desde la jurisdicción y finalizando por el banco, son datos que cuando cargamos la solicitud de entrega de fondos nos los pide el sistema de manera obligatoria para poder avanzar.
Ahora bien, siempre que estemos cargando dentro del sistema y hay algún dato que nos falta por cargar y nosotros querramos avanzar, ya sea con el ingreso, la autorización o confirmación del formulario, el sistema no nos permite avanzar si esa información obligatoria no está cargada y nos lo va a avisar, ¿sí? Nos va a avisar mediante cuadros de diálogo, aparecen unas ventanitas que nos informan cuál es el campo faltante con la información que tenemos que cargar. Y acá que estamos viendo las distintas solapas. Recién vimos la solapa solicitud de entrega de fondos. Tenemos la segunda solapa solicitud de entrega de fondos CONT, donde la información de carga obligatoria es la fecha de entrega y la dependencia. Fecha de necesidad y lugar de entrega. Acá estamos obviamente utilizando fechas ficticias de prueba, ¿no? La dependencia y el campo de observaciones, que es un campo no obligatorio, ¿sí? Podríamos poner, por ejemplo, alguna observación. Yo a veces en las pruebas suelo poner, no sé, de lunes a viernes de 9 a 18, por poner un ejemplo, un horario o lo que contemplen que puede ir dentro de la observación. Pero no es un campo de carga obligatorio, así como también prioridad y justificación de la solicitud, ¿sí? Asesoría a pedido, tampoco. En el caso de que sea anulado, rechazado, se ingrese, se autorice, estos últimos dos campos que estamos viendo como dos recuadros son de auditoría. Se van a ir actualizando a medida que se generen esos impactos o esas modificaciones dentro del formulario. Como podemos ver, vemos quién fue el usuario que lo ingresó, quién lo autorizó, ¿sí? Y en el caso de que este formulario se rechace, veríamos la información en este recuadro que se genera, como les digo, de manera automática cuando se genera ese impacto en el formulario. Después, la solapa ítems, vamos a visualizar los ítems que se ingresan para generar esta solicitud de entrega de fondos. Acá estamos viendo estos dos ítems: alimento para consumo humano y elementos para limpiezas. Específicamente para lo que es, perdón, fondos, se utilizan ítems genéricos, como estos dos. Acá voy a volver un ratito a la presentación teórica para explicarles acá con una imagen, que esto ya lo vamos a ver más en detalle mañana, pero como lo estamos viendo en el CEF, los pongo un poco en contexto. Entonces, les decía que tenemos estos ítems genéricos: alimentos para consumo humano, elementos para limpieza y materiales eléctricos varios. Supongamos que se va a hacer un comprobante, se va a dejar reflejado en el sistema una compra de alimento en la repartición, ¿no? Se compra café, azúcar, se compran bidones de agua, se compran después trapos de piso, escoba, esponja, ¿no? Lavavajillas. Y nosotros quizás normalmente al momento de cargar el comprobante lo que decimos es, bueno, cargo uno por uno esos ítems de manera descriptiva, ¿no? Un ítem que es jabón, un ítem que es esponja, un ítem que es café, uno y así sucesivamente. El sistema, para facilitar esto, nos brinda estos ítems genéricos donde nosotros podemos utilizar el ítem alimentos para consumo humano y vamos a tener un pequeño recuadro donde podemos agregar la descripción de qué ítems compone. Es decir, utilizamos, como podemos ver acá en el CEF, este código de ítem, ¿sí? Genérico, y después dentro de SIGAF Web, cuando pasamos a hacer la carga del comprobante, tenemos un breve recuadro donde ponemos, bueno, contempla café, contempla azúcar y demás ítems que nos podemos llegar a imaginar que se utilizan o que contemplan dentro de alimento para consumo humano, ¿no? Esto para facilitar mucho más al responsable del fondo al momento de hacer la carga dentro del sistema. Se ahorra tener que escribir uno por uno esos ítems y se ingresan estos ítems genéricos para realizar esa carga, ¿sí? Entonces, acá estamos poniendo esos ítems que se pueden llegar a contemplar dentro de este CEF, ¿no? Como podemos ver, y el importe, ¿sí? Que van a representar la cantidad, precio unitario y el total, como podemos ver, que es de 300.000, que acá este total de la solicitud va a reflejar lo que se va a estar solicitando justamente en el fondo que quiero que se me entregue, ¿no? Ahora bien,
Estos dos renglones, como podemos ver, contienen el objeto del gasto 211 y 291, que hace referencia, como veíamos recién en la presentación, a lo que es alimentos y elementos para limpieza. En la última solapa, que es la solapa imputación presupuestaria, tenemos que poner también los objetos del gasto de las partidas presupuestarias que van a ser impactadas con el primer impacto presupuestario que mencionábamos, que era el preventivo, ¿no? La reserva de dinero ante una intención de compra. Tenemos la partida presupuestaria con el objeto del gasto 211 por el mismo importe que los ítems que veíamos en la solapa anterior con el mismo objeto del gasto, ¿sí? Y otra partida presupuestaria en el segundo renglón con el objeto del gasto 2911 por el mismo importe que veíamos también en la solapa anterior, ¿no? En la solapa de ítems. Ahora bien, como les decía, cuando este formulario se encuentra en su último estado, como es este caso, autorizado, va a generar ese impacto dentro del presupuesto, ¿no? En la etapa del preventivo, decimos una reserva ante una intención de compra. Y nosotros desde este mismo formulario, este mismo CEF, podemos realizar la consulta dentro de estas dos partidas presupuestarias, yéndonos al botón ubicado en la parte inferior del formulario, consultar crédito. Fíjense que cuando yo me posiciono en algún renglón, cambia de color, indicándome en qué renglón estoy posicionado y por ende indicándome a qué partida voy a realizar la consulta si presiono el botón consultar crédito. Entonces, lo presiono, me lleva a la partida presupuestaria y acá visualizamos en el campo del preventivo, como habíamos dicho en esta etapa, ese importe reservado, ¿sí? Preventivado, mejor dicho, que decíamos una reserva de dinero ante una intención de compra. Y posteriormente, acá ya adelantándome un poco, tenemos las demás etapas del gasto, definitivo, devengado y pagado, que se van a generar los impactos acá donde corresponda cuando generemos mañana el C55. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, se va entendiendo esta parte, alguna consulta. Bien, se va a entender más con la parte práctica. Excelente, seguro. Con la práctica esto queda mucho más fijo, porque así, viéndolo así, es un poco que marea. Entonces, acabamos de ver el CEF, la solicitud de entrega de fondos, y después habíamos dicho, volviendo a ver acá en la imagen, que, bueno, se genera el expediente electrónico, ¿no? El primer paso. Acá vamos a entrar también entorno de prueba, SIGAF 2014. Y acá estamos dentro de SIGAF Web. Esta es la otra versión que les mencionaba. Acá vemos la información del usuario, tenemos la posibilidad de cambiar contraseña, cambiar preguntas de seguridad, además. Y acá dentro de fondos a rendir, este es el módulo que se despliegan todos los menús a los cuales podemos acceder, ¿no? Me voy a dirigir a expedientes electrónicos. Ahí está cargando. Y visualizamos lo que visualizamos por lo general y van a ir viendo a medida que entremos en todos los módulos, tanto acá como en SIGAF WebLogic. Siempre lo primero que vemos es un filtro de consulta, que es esto que estamos viendo, ¿sí? Filtros básicos. Y acá tengo dos opciones de consulta de mi expediente, ya sea que se encuentre generado o no. Fíjense que tenemos dos opciones para tildar, por expediente electrónico o por fondo. Si se encuentra tildada esta opción por expediente electrónico, me va a pedir realizar la consulta justamente por el número de expediente.
Ahora bien, si yo estoy queriendo generar el expediente porque no lo tengo, la consulta lo voy a hacer tildando la opción por fondo, que me va a habilitar los campos ejercicio y el número de fondo que, como habíamos visto en esta imagen, Contaduría es quien otorga el fondo a la repartición, fondo con el cual nosotros vamos a poder generar el expediente, ¿sí? Vamos a poner lo que me está pidiendo acá, una aclaración breve. Los campos que se encuentren así con un asterisco, como lo vemos acá, son de carga obligatoria, ¿sí? Si no los ingreso y presiono buscar, el sistema me va a indicar el dato que me falta. Por ejemplo, vamos a buscar el fondo que tengo generado para poder hacer el encuentro y lo buscamos. Para este fondo, como nos encontramos en un entorno de capacitación, nosotros ya tenemos generado el expediente porque en este entorno de capa tienen que intervenir otras áreas de desarrollo para que, como esto no tiene impacto real con SADE y demás, ellos nos ayuden a generar el expediente. Entonces, para los encuentros, para las capacitaciones, ya tenemos un fondo con un expediente generado, pero de todas maneras les explico el paso a paso para generarlo. Acá estamos viendo entonces el fondo, ¿no? 5113, realizamos la consulta, nos trae el resultado, el código XT que les mencionaba en la presentación teórica, que es un código administrativo, el número de fondo, el ejercicio, información administrativa y demás. Desde la columna de acciones vamos a encontrar el botón de generar pase y el botón de consultar los pases que se hayan realizado. Arriba a la derecha tenemos el botón generar expediente, ¿sí? Si yo presiono ese botón, me va a dirigir justamente a la opción, a la pantalla donde yo voy a poder generarlo en el caso de que no exista. Tenemos los datos de cabecera, ¿sí? Ejercicio, unidad ejecutora, cuál es la repartición, el institucional, anticipo de caja, bueno, el código XT, ¿no? Acá un poquito más desarrollado, como les había mencionado anteriormente. El usuario caratulador, descripción, motivo. Estos son todos los campos que nos pide al momento de generar un expediente electrónico. Y acá tenemos la opción de ingresar equivalencia usuario SADE, que era lo que mencionábamos en la presentación teórica, que lo teníamos que generar para asegurarnos de que exista esa vinculación, acá está, de esta integración entre el usuario SIGAF y SADE, ¿no? Si yo presiono este botón, me pide que ingrese cuál es el usuario en SIGAF. Y si cambio el segundo renglón, me trae automáticamente la información de este usuario en SADE, ¿sí? Si coincide, si hay que realizar alguna modificación, lo hacemos desde el botón agregar, ¿sí? No sé, supongamos que cambió el usuario en SADE, usufondos, ingresamos la repartición y guardamos la información en el caso de que mi usuario SIGAF contenga otro usuario, otro nombre de usuario dentro de SADE, ¿sí? Realizamos, como les decía en la presentación teórica, esta vinculación asegurándonos de que la información coincida en ambos lados, tanto en SIGAF como en SADE. En este caso, este usuario no voy a guardar los datos porque ahí está. Los datos que me trae el sistema del usuario en SADE es el correcto, ¿sí? Pero como les digo, en el caso de que haya que realizar alguna modificación, se ingresa desde el botón agregar de manera manual y se guardan los datos. Bien, para generar el expediente me pide entonces una descripción del expediente, un motivo de su generación y el motivo externo que, como nos indica acá, va a ser visible para el ciudadano desde las plataformas de transparencia de gestión. Una vez que se carga esta información, estos campos en blanco y que se hace la equivalencia del usuario SADE, se genera, se presiona el botón generar expediente electrónico y nos genera el mismo, ¿sí? Nos lo va a generar, nos da el número de expediente por el cual nosotros después vamos a poder consultarlo
como veíamos en la pantalla anterior, y voy a volver hacia atrás. Lo visualizamos cuando se encuentra generado de esta manera. Si nosotros realizamos la consulta y el expediente no está generado, acá abajo, donde vemos toda esta información, no vemos nada, ¿sí? Está en blanco. No sé si tengo algún fondo. Bueno, en este caso estamos consultando un fondo que no tiene expediente, ¿sí? Fíjense que acá, cuando lo consulto, me dice no se encontraron expedientes electrónicos, pero también acá está mostrándome el mensaje que les mencionaba cuando veíamos la parte teórica, que si yo no soy administrativo, responsable o auditor del fondo, no voy a poder visualizarlo, realizar ninguna consulta ni demás, ¿sí? Caso contrario, me pasa con este fondo que estábamos consultando recién, donde, como soy responsable del fondo, sí lo puedo visualizar, ¿sí? Entonces, se genera el expediente electrónico. Una vez que Contaduría me otorga el fondo, se genera la solicitud de entrega de fondos, que fue este formulario que consultábamos recién acá dentro de SIGAF, ¿sí? Donde ingresábamos los ítems y generábamos el primer impacto dentro del presupuesto. Y luego se vincula este documento también dentro de SIGAF, que ahora lo vamos a ver, para que una vez que se genera este impacto, se genere el C42, que lo genera, como decía, Contaduría. Bien, hasta acá vamos bien. Esta es mucha información, pero me gustaría mostrarles, por lo menos para que quede en la grabación y después lo puedan repasar. Acá estamos viendo los documentos del fondo y los pases o cuándo se realizan. Por ejemplo, recién estábamos viendo lo que era la generación del expediente, ¿no? Que vimos desde dónde teníamos que entrar, qué información cargábamos y demás. Se referencia y vincula el acto administrativo que designa a los responsables del fondo. Acá lo que estamos viendo en color gris son referencias de documento y lo que vemos en color azul, la generación de documentos que provienen de SIGAF, como en este caso. Se crea la solicitud de entrega de fondos, que fue este formulario que vimos acá. Se genera, firma y vincula, ¿sí?, este formulario adentro en el expediente electrónico y también el informe que se genera en SADE solicitando la entrega de fondos. También se vincula al expediente. Ahora bien, ¿cómo hacemos esa vinculación, ya que estamos ahí? Nuevamente me tengo que posicionar sobre el módulo de fondos a rendir y busco la opción documentos oficiales electrónicos. Selecciono esa opción y acá nuevamente visualizo el mismo filtro de consulta. Puedo consultar, como les decía, ahora que ya tengo, una vez que se genera el expediente, ya tengo su número, lo puedo consultar por el número de expediente o por el número de fondo. Busco. Y acá visualizaríamos, lo voy a buscar otro fondo que tiene documentación cargada. Acá se visualizaría toda la documentación que se haya cargada para algún fondo en particular, ¿sí? Ahora bien, en la parte teórica yo les estaba mencionando que en lo que refiere a la documentación oficial electrónica, se generan y se referencian, que veamos esas dos opciones, que utilizamos la opción general para la documentación que proviene de SIGAF y la opción referenciar para documentos gestionados en GEDO. Acá en la esquina superior derecha de esta pantalla estamos visualizando esos dos botones, ¿sí? Me voy a posicionar en el botón Generar
Y ahí me va a dirigir a la pantalla donde para este fondo que yo estoy consultando, voy a cargar el tipo de documento. Por ejemplo, supongamos que vamos a cargar el CEF, ¿sí? La solicitud de entrega de fondos, el ejercicio y el número del documento. En este caso, el número es el que nos da el sistema de manera automática, que en este caso es el 22, ¿no? Ponemos el número, quién es el usuario firmante, porque recordemos que estos formularios de origen SIGAF tienen que ser firmados para poder vincularse posteriormente al fondo, ¿sí? ¿Quién es el usuario firmante? Su repartición, y acá también tenemos la opción de ingresar esa equivalencia del usuario firmante en SADE, ¿sí? Si tuviera que hacer alguna modificación, recordemos desde el botón agregar, en el caso de que el usuario en SADE de este usuario SIGAF haya cambiado, lo ingresamos de manera manual y lo guardamos y hacemos esa equivalencia. Una vez que se encuentra cargada de manera correcta la información, se presiona el botón generar, ¿sí? Para poder realizar la firma de este documento y poder posteriormente vincularlo al expediente electrónico. Acá, como les decía, al encontrarnos en un entorno de capacitación, no genera esta vinculación automática con otros entornos, por ende nos sale este cartel de que no lo encuentra, pero obviamente en el entorno productivo, siempre que tengamos el número correcto de la documentación, nos lo va a traer y lo vamos a poder generar en este caso. Estos son los formularios, a ver, voy a borrar, que podemos generar, ¿sí? De origen SIGAF, como podemos ver, formularios presupuestarios. Y esto es lo único que podemos hacer en esta pantalla, ¿no? Generarlo. Y después, por otro lado, salgo al inicio, tengo el botón referenciar documento, que si nos posicionamos en ese botón, se despliega esta ventana donde me indica cuál es el tipo de actuación, ¿sí? Tenemos todos los tipos de documentos, su número, o cuál es el tipo de documento, número especial, el ejercicio, la repartición actuado, repartición usuario, y también nuevamente tenemos la equivalencia, ¿sí? Para asegurarnos de que los usuarios coincidan. Ingresamos la información, grabamos los datos y cuando nosotros tengamos esos documentos cuando nosotros podamos visualizar esos documentos acá en esta pantalla donde estamos, desde la columna de acciones vamos a tener el botón de visualizar el documento o el cuadrito de check, donde si lo tildamos se va a habilitar la opción de vincular o desvincular según corresponda, ¿sí? Acá lo estamos visualizando. Entonces, esto era un poquito lo que les quería comentar para mostrarles. A ver si lo puedo ver acá. Este recuadro, ¿no? Este diagrama. Decíamos que cuando se genera el expediente electrónico, se referencia, vincula a acto administrativo que designa responsables del fondo. Ya vimos que esto lo hacemos desde el menú de documentos oficiales electrónicos. Cuando se crea la solicitud de entrega de fondos, también se genera, firma y vincula como afectación preventiva. Fijémonos en esta particularidad. Los formularios de origen SIGAF se firman, a diferencia de los formularios que vienen de GEDO, ¿no? Después, se referencia y vincula el informe que se genera en SADE, donde se solicita el otorgamiento de la entrega de fondo, y se realiza el pase de expediente a la autoridad revisora. Cuando se hace el pase, que ahora vamos a volver al expediente para ver ese botón, ¿sí? Acá estamos viendo en esta columna que lo tiene la autoridad revisora, donde se referencia y vincula el informe solicitando la realización del depósito y se hace un nuevo pase de expediente, esta vez a la DGC, donde crea la orden de pago no presupuestaria, es decir, el C42, que también ahora lo vamos a consultar, lo genera, firma y vincula como orden de pago el expediente, que recordemos lo tiene al expediente, ¿sí? Porque venimos haciendo los pases.
Y una vez que se encuentra generado, firmado y vinculado, pasa el expediente a la repartición, ¿sí? A la repartición solicitante. Y acá siguiendo las flechas vemos cómo vuelve a la repartición. Bien, acá vemos un poquito ese pase de expedientes que antes de mostrarles al C42 les quiero mostrar el botón del pase. ¿Vamos bien entonces? ¿Alguna consulta? Bien, acá ya estamos dentro del expediente, estamos haciendo consulta por fondo. Fondo 5113, buscar. Y acá estamos viendo nuestro fondo, ¿no? Como lo habíamos visto antes, columna de acciones, botón generar pase. ¿Sí? Recordemos que también tenemos el botón de historial de pases, ¿sí? Botón generar pase es el que tiene la flechita verde, lo presiono y me dirige a la ventana correspondiente. Acá estamos viendo el estado del expediente, ¿sí? El estado actual del expediente, el motivo del pase y cuál es el usuario destino. Acá lo podemos agregar, ¿sí? ¿Quién es el usuario destino al que se lo podemos pasar? Eh, no sé, por ejemplo, seleccionamos a uno y seleccionamos la repartición de destino. Se hace la equivalencia del usuario en SADE, ¿sí? Como lo mostramos recién. Y se genera el pase del expediente desde el botón Generar pase. El botón Enviar a mesa de entrada de GC se realiza al finalizar el año, se hace una sola vez, cuando se finaliza, justamente como les digo, el ejercicio, para hacer, entre comillas, diríamos como el cierre o la revisión de todo este expediente electrónico, la revisión de los fondos, de los gastos y demás, ¿sí? Pero cuando hablamos, como estamos viendo en este diagrama, el pase a la autoridad revisora, recordemos que estamos en la instancia en la que queremos que se nos otorgue el C42, utilizamos el botón que dice solamente generar pase, ¿sí? Ponemos a dónde es que se va a dirigir y después se nos va a ser devuelto cuando se finalicen las gestiones correspondientes. Bien, acá obviamente como para continuar con la capacitación, este expediente va a seguir en nuestro poder, por ende no vamos a hacer el pase, pero les quería mostrar obviamente cómo y desde dónde es que lo generamos y con qué fin también. Cancelamos, botón cancelar. Desde el botón consulta de pases podemos ver el historial, ¿sí? Quién lo inició, cuándo se pasó, en qué estado. Y ahora sí, lo que les quería mostrar desde la opción, dentro del módulo fondos a rendir, desde la opción consultas y listados, podemos hacer, como les decía, la consulta del C42. Tengo acá anotado el número. Acá lo estamos visualizando, ¿sí? Vemos el número del fondo, vemos el importe, ¿sí? El código XT, que la descripción de este código es un anticipo de caja chica especial. En este caso es una caja chica especial, pero también tenemos el código que termina en 2, que hace referencia a la caja chica común. Y este es el formulario que genera, como les decía, contaduría para dejar reflejado la entrega de los fondos. Cuando este formulario se encuentra confirmado, pagada esta orden de pago no presupuestaria, nos vamos a encontrar en condiciones de generar las rendiciones, ¿sí? Para solicitar las reposiciones, siempre y cuando recordemos, la reposición la vamos a poder generar siempre que se haya consumido el 50% o más del importe de este C42, que en este caso es de 300.000.
Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Mucha info. Eh, Bien, hasta acá ya vimos la parte teórica, vimos cómo generar el expediente electrónico, cómo consultarlo, que tenemos que ser responsables del fondo o administradores para poder visualizarlo, realizar consultas, realizar bases. También vimos el formulario de solicitud de entrega de fondos, que dijimos que es un requisito obligatorio de parte de contaduría para que se nos entregue el fondo. Dijimos que este documento de origen SIGAF lo tenemos que generar, firmar y vincular en el expediente electrónico para posteriormente hacer el pase correspondiente y que puedan realizar ese C42, ¿no? Que una vez que se encuentra pago, ese expediente vuelve a mi poder para poder avanzar con las gestiones correspondientes. Algo que no les comenté es que cuando consulto, a ver si tengo alguno con un fondo, con un C42, acá. Este es el C42 que nosotros estamos consultando, ¿no? 392-2025. Vuelvo a SIGAF, 392-2025, por este importe. Porque capaz después van a surgir las dudas de, bueno, ¿cómo yo consulto dentro de SIGAF Web el C42 si lo generó contaduría, ¿no? Acá nosotros cuando consultamos el fondo tenemos esta columna que dice OP a rendir, que nos dice el número del formulario, ¿sí? 392 y el ejercicio, pero obviamente el número del formulario solo es el que está delante del punto, ¿sí? 392. Con este número entonces yo voy a entrar a SIGAF Web Logic y lo voy a consultar, ¿bien? Lo único que puedo hacer. Hasta acá vimos entonces también lo que refiere a la documentación oficial electrónica, ¿sí? Que lo tenemos que referenciar, generar, dependiendo de la documentación que estamos hablando. Y nos queda por ver ahora la parte de proveedores, que como les digo, este es un menú de carga opcional. ¿Por qué? Porque por lo general, por, por asumirlo, digo, la mayoría de los proveedores se encuentran cargados dentro del sistema, pero contamos con esta opción, ¿no? Y como les decía anteriormente, cada menú que entremos, lo primero que vamos a visualizar es un filtro de consulta. Y acá podemos consultar, bueno, este ticket que tengo de esta compra realizada tiene el quit del proveedor tanto, la razón social es tanto. Ingreso ese número, vamos a poner una razón social y realizo la consulta. A ver si me lo trae o solo Carrefour. Acá. Obviamente, si ingresamos el quit va a ser un poco más certero el resultado. Acá lo vemos. ¿Cuál es el número del ente? ¿Cuál es el quit? Razón social, demás, información. Desde la columna de acciones puedo visualizarlo o tengo el botón del lápiz que me permite modificar el proveedor. ¿Qué puedo hacer al momento de realizar la modificación del proveedor? Solamente ingresar sucursales. Si yo hago la consulta de un proveedor para el cual tengo que cargar un comprobante por una compra que realicé y veo que su situación impositiva está mal cargada o no corresponde con lo que yo, bueno, sí, está mal cargada, no corresponde con lo que veo en el ticket, tengo que contactarme con contaduría para que realice la modificación, ¿sí? Yo la única modificación, repito, que puedo hacer sobre un proveedor es sucursal. Ingresar una sucursal, modificar una sucursal que ya se encuentra existente, como vemos acá en pantalla. Vemos sucursal número 1, sucursal número 10, la dirección, ¿sí? Puedo ingresar una nueva desde el botón ingresar sucursal. Ponemos el número, domicilio, no sé, Avenida Santa Fe, código postal, provincia y guardamos. Y acá visualizamos
esa sucursal que ingresamos, ¿sí? Pero fijémonos, la situación impositiva del proveedor se encuentra grisada, sin posibilidad de modificación. Y acá igualmente el sistema nos informa. Para ingresar un proveedor desde cero, vuelvo al menú principal y en vez de buscar un proveedor, voy a dirigirme al botón Ingresar proveedor, donde tengo que ingresar toda la información, ¿no? Como por ejemplo algún quit. A ver, tengo acá anotado. Tipo de documento, número de documento, si es persona física, si es persona jurídica, domicilio legal, en donde se encuentra, localidad, provincia, situación IVA, ¿sí? Todo según la información que vemos de este proveedor, ¿sí? Tenemos todas las opciones. Actividad AFIP, se ingresa según corresponda. Siempre acá vuelvo a repetir, los datos obligatorios son los que tienen un asterisco, ¿sí? Los demás no son de carga obligatoria. Sí, como podemos ver, no tenemos más información obligatoria por la que agregar. Si es empleado de régimen de seguridad social, si es UTE, ¿sí? Se seleccionan los checkbox correspondientes, teléfono, situación ante AGIP, ¿sí? No se encuentra dentro del padrón de AGIP. Y acá se guardan los datos y siempre que ese proveedor no se encuentre registrado, el sistema me lo va a guardar. Si el sistema detecta que este quit ya existe dentro del sistema, me lo va a avisar. Y acá se encuentra cargado, ¿sí? Se me inhabilita la posibilidad de modificar la información impositiva, pero puedo ingresar, como vimos recién, una sucursal, ¿no? Código postal, localidad, guardar cambios y lo visualizamos con posibilidad de modificar o eliminar, repito, solo la sucursal. Y ahora sí guardamos los datos y dentro del filtro de consulta de la pantalla principal lo busco, lo vamos a visualizar, ¿sí? Después otro botón que tenemos acá en esta ventana es el de situación de AGIP. Podemos consultar la situación de AGIP del proveedor, ¿sí? Pongo el quit, el año para consultar, el mes, ¿sí? Y visualizamos la situación de AGIP del proveedor, si se encuentra inscripto o no dentro del padrón de AGIP, ¿sí? Acá lo podemos ver. Bien, hasta acá llegaríamos con lo que refiere a el contenido del primer día. Si hay alguna duda, consulta, algo que les gustaría volver a ver. Excelente. Bien, entonces, vimos todo lo que habíamos mencionado en el temario. Introducción a la caja chica, vimos caja chica común y especial, características principales, vimos el expediente electrónico, DOE o documentos oficiales electrónicos, proveedores. Dentro de todo esto vimos también lo que fue la solicitud de entrega de fondos y el C42. Vimos también lo que refiere a los pases, ¿no?
Y en el día de mañana vamos a estar viendo los comprobantes, rendiciones e impactos presupuestarios que considero capaz esta es la parte un poquito más pesada, por decirlo de alguna manera, donde cargamos justamente las compras que se realizaron, pasamos por todos los estados de la rendición y generamos el impacto presupuestario. A ver dónde me quedó Teams, por acá. Bien, si no hay ninguna consulta, hasta acá llegamos con el temario que corresponde al día de hoy, ¿sí? Entiendo que no hay ninguna consulta. Voy a detener la grabación. Ahí está. Bueno,